podéis ver mi cara de felicidad, es porque a continuación viene una entrevista que para mí es un placer, pero de los grandes. Es que no puedo dejar de sonreír. Es que este hombre es un crack del branding y cada palabra que dice tiene un valor y un peso impresionante. Para que os hagáis una idea, la primera vez que lo vi estaba con una amiga mía que se llama Caro y dije, yo no me puedo ir de este evento sin hacerme una foto con este hombre, o sea, es que me parece increíble. Y así fue, que en cuanto acabó su ponencia, salimos del auditorio y vimos que entraba a un lugar y nos esperamos a que saliera de ahí para hacernos una foto con él. Así que imaginaros la ilusión que me ha hecho poder hacerle esta entrevista. Ahora sí, os dejo con la entrevista a Andy Stallman, conocido como Mr. Branding. ¡Ahí va! Hola Andy. ¿Qué tal? De todo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con las tiendas que nos están viendo, porque es un honor poderte tener aquí delante. Un gusto. Contento de poder contribuir en esta época. Tan necesario. Me gustaría que, aprovechando que te tengo aquí delante, poder rescatar un trozo de un post que publicaste hace poco que dice así: es tiempo de aprovechar esta pausa para revisar vuestros planes y actualizarlos, repensar la relación con los clientes, definir la forma de crear valor y liderar con ejemplo. Me parece un artículo brutal y sobre todo mirando al comercio de proximidad, que siempre nos hemos quejado de que no ha habido tiempo de pararse, a actualizar y a pensar, y ahora realmente creo que es una gran oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Sí, sí. Bueno, gracias por tus palabras. Evidentemente, durante mucho tiempo nos hemos quejado de la falta de tiempo. Ahora nos quejamos del exceso de tiempo. Evidentemente, el ser humano es un inconformista total, pero podemos usar el inconformismo a nuestro favor. El inconformismo en términos de cómo podemos mejorar y evolucionar el trato con los clientes, cómo podemos mejorar la forma en que estamos prestando el servicio. Podemos repensar también cómo podemos utilizar este tiempo para definir de qué manera nos gusta ser tratados en este tiempo de crisis en que algunas marcas nos están tratando tan bien y otras marcas nos están maltratando. Y ciertamente estamos viendo un montón de generosidad y solidaridad por parte de algunas marcas, pero también estamos viendo un montón de mediocridad y egoísmo y oportunismo por parte de otras. Y queda muy claro por dónde va el camino del afecto de las personas y por dónde va el reconocimiento y el agradecimiento por parte de las personas. Justamente uno de los grandes desafíos para el después de la crisis es cambiar el chip mental, entender de que probablemente muchas cosas no van a ser igual a la precrisis. Y una de esas cosas es que mucha gente va a valorar el comportamiento de todas aquellas marcas que dieron la talla en este momento de crisis y todas aquellas marcas que den la talla una vez que volvamos a cierta normalidad, no digo la misma normalidad precrisis. El comercio de proximidad, pobrecito, tan maltratado en los últimos años, sin embargo, es una especie de espacio invaluable para los que nos gusta ese espacio de honestidad, autenticidad, singularidad, uniqueness, como se dice en inglés, ¿no? Y creo que tenemos que mimar y cuidar y proteger al comercio de proximidad, también dedicándoles nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro dinero, evidentemente, nuestro afecto, pero no a cambio de nada. Y creo que hay muchas personas en el comercio de proximidad que han hecho un trabajo sobresaliente, mimándonos, cuidándonos, queriéndonos, y muchos quizás por falta de tiempo, por falta de lo que fuese, no lo han hecho. Lo que se viene es una época donde esto no va a ser opcional.
Hay que cuidar, mimar, ser generosos con las personas y entender que el cambio de paradigma que vamos a vivir tras el virus va a marcar casi una especie de foja cero para reinventar la forma en que hacemos, comunicamos, creamos y establecemos relaciones. Exacto. Y sobre todo pienso que ahora para reinventarse hay que parar, ¿no? Y como decías, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. O sea, es mejor pararse y concentrarse en hacer algo bueno que no seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo. Sí, hoy me escribió un amigo mío un WhatsApp, Martín, y me decía que mientras la gente estaba ocupada viendo cómo el diluvio va cayendo, hay un tal Noé construyendo un arca. Podemos estar mirando el diluvio o podemos ponernos a construir arcas. No en el sentido literal de que se salven unos pocos, sino en el sentido de que podemos aprovechar el tiempo para crear cosas útiles. Obviamente muchas personas nos estarán viendo y diciendo, bueno, pero se nota que Andy no tiene hijos, tengo 3. Se nota que Andy no tiene empresa, tengo 3. Se nota que Andy no escribe libros, estoy escribiendo libros. O sea, mi tiempo es tan escaso como el de cualquier otra persona. Pero dentro de esa escasez siempre busco la manera, la forma, el huequito para repensar y para poder transformar esta oferta de tiempo en valor. Y creo que todos podemos hacerlo, podemos aprovechar para revisar nuestra página web, para revisar nuestra presencia en redes, para revisar el propósito con el cual nació nuestra marca, revisar qué tipo de liderazgo estamos haciendo, cuál es la cultura que estamos nosotros contagiando, si solamente buscamos transacciones o si también queremos crear relaciones, por qué es relevante lo que estamos diciendo, por qué nos quiere la gente, por qué nos reconoce la gente, por qué nos recomienda la gente y si hay cosas que podemos ir enumerando, anotando, discutiendo, incluso si tenemos clientes amigos, poder llamar por teléfono, aprovechar el tiempo perdido para ganarlo. En definitiva, el tiempo no es más que una invención de nuestra mente y no es ni escaso ni abundante, es lo que uno quiere que sea. Como bien apuntás, este momento de parate tiene que ser simplemente un momento para como si fuésemos un cohete con un turbo. El cohete antes de despegar está como cargando esos motores y está escupiendo fuego y gasolina para despegar y llegar muy, muy alto. Bueno, entendamos que estamos en esa fase de predespegue. No estamos en una fase de ver la lluvia caer. Exacto, o sea, me encanta. Y en 3 minutos acabas de decir tantos consejos y tantos tips que se pueden empezar a trabajar. Exacto, o sea, ahora hay que preparar para que el cohete despegue y cuando se levanten las persianas sea una fiesta y se empiece con fuerza. Totalmente. Tú como consumidor de comercio de proximidad, ¿qué tips podrías decir de, mira, os recomendaría que esto se tiene que cambiar o esto se tiene que mirar? O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay un aspecto esencial que lo venimos hablando y discutiendo y debatiendo casi desde que existe el comercio de proximidad, que es el factor humano, ¿no? Evidentemente, cuando puedo encontrar un producto similar en distintos lugares, casi todos a la misma distancia donde estoy, lo que termina cambiando la decisión es en dónde me van a atender mejor, en dónde me van a ofrecer un mejor servicio, en dónde voy a entrar y me van a recibir con una sonrisa, en dónde me van a servir el café o el té o la cerveza o la bebida de mejor manera. Por supuesto que siempre que estamos trabajando en el comercio de proximidad vemos que hay momentos pico, que hay empleados más motivados que otros, pero creo que el tema del factor humano cada vez es más determinante y volver a pensar de qué manera atendemos, de qué manera nos relacionamos es esencial. Segundo, hay que pensar, aunque es muy obvio, que el mundo se opera en el offline y en el online y no podemos obviar un ámbito tan importante donde pasamos tanto tiempo por día como el online. Quizás aprovechar para ir paso por paso y empezar con alguna red o con una segunda red, con tener alguna landing page o algún micrositio o una web en toda regla. Hay un montón de profesionales
que pueden ofrecer estos servicios a precios muy accesibles y que indudablemente es un lujo que uno no puede prescindir de no tener, ¿no? También creo que es una oportunidad para aprovechar la comunicación. Hoy hay escaparates en lugares muy estratégicos de las ciudades que prácticamente los 365 días del año están iguales. Pensar de qué manera puedo mimar mi escaparate para que la gente que pasa recurrentemente por ahí pueda verse sorprendida. No digo que lo hagan todos los días, si no pueden, pero al menos una vez por semana o una vez por mes, renovar el escaparate o parte del mismo para poder comunicar. También es importante pensar de qué manera estamos abrazando la sostenibilidad y nuestro compromiso medioambiental. Y si lo estamos haciendo, es bueno destacarlo. También es bueno que puedan ustedes destacar de qué manera contribuyen a la comunidad si lo están haciendo de alguna manera, dando empleo, comprando productos de proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que uno tiene que hacer todo eso para decir que lo hace. O sea, estoy diciendo si uno lo hace porque cree en eso. Está bueno que la gente lo sepa, porque si yo tengo que elegir ir a un lugar que es sostenible, que tiene una cultura de empresa que pone en el centro a las personas, que además cuida a la comunidad, se compromete con la misma, y etcétera, etcétera, siempre voy a elegir ese que al que solamente tiene un negocio para ganar dinero. No estoy diciendo que el otro no lo tenga, pero que no sea el único objetivo ganar dinero, sino tener otros objetivos además. Hay mucho para hacer y lo cierto es que el tiempo en el que vivimos nos alerta de que no tenemos tiempo de no tener tiempo. O sea, no podemos decir no tengo tiempo ya es una excusa que no cuela. Es mejor hacer una cosa cada X tiempo que no hacer nada. Es mejor hacer una cosa y equivocarse que no hacer nada y no equivocarse. Hoy es mucho más barato hacer algo y equivocarte que quedarte quieto o estático. No hacer nada. Los clientes que confiamos mucho y que queremos mucho a un comercio de proximidad puntual o a varios, dejamos de ser clientes para ser creyentes. Creemos en su propuesta, creemos en su propósito, creemos en sus valores, creemos en las personas que operan y por eso seguimos siendo fieles a ellos, incluso a veces pagando un poquito más que en otros lugares, porque sabemos que ese dinero invertido ahí está mucho mejor invertido que en otro lugar, con lo cual, evidentemente, y aparte hay estudios que lo demuestran, hoy las empresas sostenibles, las empresas humanas son mucho más rentables que las que no lo son. Totalmente. Totalmente, y hay que humanizar. Sí, bueno, suena, Sofía, a cualquiera que nos esté viendo o escuchando dirán, pero estos dos, ¿qué me están contando? Si la humanización es todo. Afortunadamente para todos aquellos que tengan la posibilidad de humanizar el trato, de humanizar la comunicación, de humanizar el servicio, van a tener un recorrido mucho más exitoso que aquellos que no lo están haciendo, que se toman todo como algo mecánico. Abro el negocio de manera mecánica, atiendo de manera mecánica, vendo de manera mecánica. Cuando todo es mecánico, puede ser reemplazado por un robot o por una máquina. Con lo cual, cuanto más humano sea, mejor todavía. Hoy vemos en lugares del norte de Europa, vemos también en algunos lugares de Norteamérica o Canadá, que tenés hoy supermercados donde no atiende nadie, donde son 100% automatizados. Vemos librerías 100% automatizadas. Vemos lavanderías 100% automatizadas. Bueno, son súper eficaces, son súper eficientes, son súper digitalizadas, automatizadas, pero ¿dónde está lo humano en todo esto, no? Con lo cual, el mensaje para el comercio de proximidad es todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, excepto las emociones humanas. Con lo cual, si mantenemos ese negocio en el ámbito y en el territorio de las emociones humanas, vamos a tener muchas más posibilidades de que en vez de ir a un lugar que me sale más barato porque está 100% automatizado, elegiré ir al tuyo porque tengo una sonrisa, porque tengo un reconocimiento, porque tengo un afecto, porque tengo empatía y porque todo eso también me hace sentir humano, lo agradezco y entonces lo elijo por encima de la eficacia fría y distante de la mecanización. Exacto, y porque somos personas y necesitamos de personas. Sí, absolutamente, absolutamente. Cada día, bueno, ahora suena un poco extraño, ¿no? En medio de la crisis, pero si yo pregunté en Twitter ayer a la mañana qué es lo que la gente más echa de menos de la precrisis. 10 de 10 me dijeron cosas mundanas de la vida, salir a la calle, tomar un café,
comprar en la tienda del barrio, estar con mis amigos, estar con mi familia, dar abrazos, recibir besos, charlar en el bar. Nadie me dijo ganar la lotería, que me den un bonus en la empresa, ser más rentable. Todos hablaron justamente de aquellos aspectos más humanos y más esenciales que al final son los que nos definen precisamente por lo relevante que tienen para nosotros y que quizás entre las cosas positivas de la crisis podremos poder volver a poner en valor, ¿no? Aquellas cosas sencillas que son las más relevantes. Exacto, las cosas sencillas son las más relevantes y el comercio de proximidad ahí tiene un tirón. Pues indudablemente, y no nos olvidemos nunca que todas las grandes marcas se construyen a partir de los pequeños detalles. Y el otro día, justo antes de la cuarentena, me acuerdo que fui a una cafetería y me apetecía mucho comerme una napolitano de chocolate con un café con leche y tal, y el tipo me dijo, tenemos una especie de tarta riquísima que tenía muy buena pinta, pero le dije, mira, me apetece mucho el napolitano o napolitana, no sé cómo se dice, ¿no? Y eso que está relleno de chocolate, que es riquísimo. Y el tipo me trajo el café, me trajo el napolitano o napolitana y me trajo un pedazo de esa tarta, pero para regalármelo, porque para él era tan rica que era una pena que yo no lo probase. Obviamente no me lo cobró, me lo regaló, yo igual lo pagué, pero porque quise, pero ese gesto de generosidad es importante porque los pequeños detalles construyen al final las grandes marcas. Y cuando hablo de gran marca, no hablo de un negocio grande, hablo de una gran marca que es importante y relevante para su comunidad y para la sociedad, una marca que es querida y que es respetada y que es admirada y que por lo tanto será cuidada por todos aquellos que la queremos porque cuidan los detalles. nada más que decir, o sea, muchas gracias. Cuánto valor en todas tus palabras y estoy segura que este vídeo lo verán y lo volverán a ver porque tiene mucho contenido que lo necesitamos poner en práctica. Bueno, Pues en cualquier caso, si alguien se queda con alguna duda o se queda con alguna pregunta o alguna reflexión, seguimos la conversación a través tuyo, en las redes sociales, todo lo que podamos humildemente aportar a estos grandes héroes modernos que son aquellos que tienen tiendas de proximidad, casi siempre de la familia o de grupos de amigos que creen de verdad que lo que hacen aporta valor y lo aporta. Si podemos ayudar mínimamente, hagámoslo, que juntos podemos hacer y transitar esta crisis de la mejor manera posible y salir más reforzados al final de la misma. muchas gracias, Andy. Me has ganado a mí y seguro a todos los que nos están viendo. De verdad, gracias. A vos, Sofía, es un gustazo. Y gracias por tu buena vibra. A ti, gracias.